Mi hermano dorado se burló de mí cuando le dije que algún día lo superaría. Años después, entró a mi oficina exigiéndome un trabajo. Revisé su currículum, le sonreí, le ofrecí mi mano y le mostré la puerta. Le dije, tienes razón, yo nunca seré como tú. Por eso estoy donde tú soñabas estar. Llamarlo el hijo dorado no es exageración, es la manera más honesta de nombrar a ese cabrón que creció brillando con la luz que a mí me apagaban en casa. Desde que tengo memoria, él era el poster boy del barrio, la chamarra del equipo con las letras bordadas, la sonrisa de comercial de pasta de dientes, las fotos de anuario donde siempre salía en el centro, y yo. El hermano que cargaba cajas en el súper después de clases y que se sabía el nombre de todos los gerentes de turno porque me la pasaba pidiendo más horas. Vivíamos en una casa de un solo piso al final de un cul-de-sac con pasto quemado por el sol y una canasta de básquet chueca. A la derecha teníamos a los vecinos que decoraban en exceso en Halloween y a la izquierda a una señora que siempre se quejaba por el ruido de nuestra camioneta vieja. Mis papás eran de la escuela de si no eres el mejor, estás fallando, así que adivina a quién le aplaudían los domingos después de misa y a quién le preguntaban si ya había pensado en algo realista para su futuro. Él se llevaba los estamos orgullosos de ti y yo me llevaba el ponte las pilas, mijo. Con el tiempo, esa diferencia no solo se notaba, se sentía en el aire, como una humedad que no te deja respirar. El día que me juré que lo iba a superar empezó con olor a hamburguesa rancia y terminaste a humillación barata. Yo trabajaba en un McDonald's junto a la autopista, de esos que siempre tienen una fila eterna de carros y un gerente que parece odiar a todos por deporte. Salí del turno con el uniforme oliendo a grasa y ketchup seco, me subí a mi Toyota viejo con el asiento rasgado y fui directo a la casa porque mi mamá nos había convocado a cenar en familia, que porque hay visita. Pórtense bien. La visita eran los amigos de mi hermano, esos gayes que lo veían como si fuera una estrella de cine de segunda. El tipo de admiración que se compra con una sonrisa confiada y una historia medianamente graciosa sobre un juego de fútbol en el que metió un touchdown hace 1000 años. Yo entré por la puerta de la cocina, me serví agua del refri y apenas me acomodé cuando escuché su voz, ese tono de burla envuelta en cariño falso. Según él, estaba bromeando, dijo algo como que yo nunca iba a salir de la freidora y que no todos nacen para grandes ligas, y sí, sonrió con esa cara de ángel caído que tanto le celebraban. Me reí por compromiso, pero por dentro se me encendió una furia de esas que te hacen apretar la mandíbula hasta que te duelen las muelas. A la segunda copa de vino barato, mi papá, con el pecho inflado como pavo real, le preguntó al hijo dorado si ya estaba listo para comerse el mundo ahora que por fin iba a salir al mercado laboral con su título flamante. Él soltó un discurso de película donde decía que le iban a llover ofertas, que solo estaba eligiendo la que tuviera más proyección, que la ciudad le iba a quedar chica. Y todo el comedor le aplaudió como si acabara de ganar un premio importante. Cuando me miraron a mí, mi mamá preguntó si seguía en lo del burger y si ya había pensado algo serio. Contesté que sí, que estaba juntando para inscribirme al Community College, que quería estudiar administración, que tenía un plan. Mi hermano soltó una carcajada, alzó la ceja y con esa voz suya, clara, alta, hiriente, disparó. Mi tía dijo: ay, no te ofendas, pero los estudios no son para todos, y él remató con: tú nunca vas a llegar a nada, cabrón. No te hagas. En el momento exacto en que dijo nunca, los amigos rieron como focas, alguien golpeó la mesa, alguien dijo que era broma, y mi mamá, nerviosa, pidió que no peleáramos delante de la visita. Yo no hice escena. Tragué saliva, respiré hondo y me prometí que un día iba a cerrarle esa boca de risa fácil. No para que me aplaudiera, sino para demostrarme que no estaba condenado a ser la sombra de nadie. Esa noche, cuando acabó la función de circo, me fui al cuarto con la panza revuelta y un nudo en la garganta. Tenía 16 años, un coche que hacía ruidos extraños, un reloj de segunda que se atrasaba, y una colección de talones de cheque que daban pena, pero por primera vez la rabia no me revolcó, me organizó. Abrí la libreta donde apuntaba todo, lo que gastaba en gasolina, lo que debía de la tarjeta que había sacado sin entender bien los intereses, lo que podía ahorrar si cortaba la soda y los snacks del break, y ahí. Con letra fea y manos todavía oliendo a fritanga, hice una lista de lo que sí podía controlar: levantarme más temprano,
aplicar a becas aunque me dijeran que para qué. Pedir más horas en el súper cuando no me tocara McDonald's, tocar puertas en el Community College, hablar con la consejera aunque me intimidara, respirar hondo cuando mi hermano abriera la boca, y, sobre todo, no comprar el cuento de que mi vida ya estaba escrita. Fue la primera vez que sentí la venganza no como una explosión, sino como un fuego bajito que iba a cocinar a su tiempo, sin prisas, sin ruido, sin que nadie me viera venir. Con todo y la promesa, la casa seguía siendo un campo minado. Había fotos de mi hermano enmarcadas por todos lados, el uniforme impecable, el trofeo de liga juvenil, la placa de estudiante del mes que mi mamá sacaba para enseñarla a cualquiera que viniera a tomar café. Yo aprendí a caminar sin patear recuerdos. Guardé mis metas donde nadie las encontrara, no porque me dieran vergüenza, sino porque estaba harto de explicarlas. Empecé a buscar turnos dobles cuando se podía, y cuando me tocaba descanso me sentaba en la biblioteca pública, ese edificio de ladrillos al lado de la estación de bomberos, y me perdía en los anuncios de becas, en las guías tacañas para llenar formularios, en tutoriales gratis de contabilidad básica que me parecían escritos en otro idioma. El mundo no se hizo más amable, pero dejó de intimidarme. Mientras él hablaba de oportunidades como si fueran regalos del cielo, yo entendí que las oportunidades casi siempre son puertas pesadas que nadie te abre si no empujas como condenado. No voy a mentir y decir que en ese tiempo era puro enfoque zen. Había días en que me hervía la sangre, días en que me daba por imaginármelo cayendo de su pedestal y yo pasando por al lado con cara de ni te vi, días en que la frustración me hacía decir estupideces en mi cabeza. Del tipo algún día vas a venir a pedirme trabajo y te voy a mandar a la chingada. Y aunque en ese momento sonara a fantasía adolescente, también era combustible. Cuando el cansancio me pegaba, me repetía la escena como un mantra, no por odio ciego, sino para no olvidarme de por qué estaba empujando. Igual que cuando corres en subida y te prometes una coca con hielo al llegar, yo me prometí una silla grande, una oficina con puerta, un letrero con mi nombre y el silencio incómodo de los que se habían reído. El barrio, con sus tiendas de segunda y su tarjet que olía a palomitas, se convirtió en mi escuela. Aprendí a leer a la gente en la fila del banco, a pedir favores sin quedar como garrapata, a decir que no cuando me querían explotar con el te pago la próxima, a entender que el respeto propio se construye con actos chiquitos. Como llegar puntual aunque nadie lo note, como no robarte el tiempo de otros, como callarte cuando sabes que quieres ganar a gritos pero te conviene ganar por cansancio. Y así, con paciencia de tortuga terco, convertí la promesa que hice en la mesa de mi mamá en una rutina. La venganza, si es de la buena, no es el machetazo en la película, es la suma diaria de decisiones aburridas que un día, sin aviso, se vuelven cuchillo. A veces pienso en esa noche como el inicio oficial de todo, la vez en que mi hermano, con su risita de comercial, me parió un enemigo. No un enemigo de él, porque al final del día su vida le pertenece, sino un enemigo de la versión de mí que él daba por sentada. En ese comedor de lámpara amarilla y mantel manchado de salsa, yo dejé de ser el niño al que le resbalaba todo y me convertí en el tipo que no se raja. No sabía aún en qué iba a trabajar, ni cómo iba a pagar la escuela, ni cuánto iba a tardar. Lo único que tenía claro, clarísimo, era que un día, en un futuro que todavía me quedaba enorme, iba a mirar a ese güey a los ojos desde el otro lado de un escritorio y le iba a devolver su frase como quien regresa una botella vacía: gracias, cabrón, con tu burla me empujaste más lejos de lo que jamás pensaste. Y si en ese momento alguien me hubiera dicho que la vida me iba a dar exactamente esa oportunidad, habría respondido que suena a cuento, a karma de Facebook. Pero no era cuento. Era trabajo, paciencia y, sí, un poco de mala leche bien administrada. Actualización 1. Pasaron los años como si fueran piedras que uno se va metiendo en los bolsillos sin darse cuenta, hasta que de pronto notas lo pesado que caminas. Habían pasado ya varios inviernos desde aquella cena donde me tragué la humillación de mi hermano y, aunque a simple vista mi vida parecía seguir en la misma línea, en el fondo yo ya no era el mismo. Tenía 19 cuando finalmente logré inscribirme en el Community College. No fue una entrada triunfal ni mucho menos. Llegué con el miedo metido en los huesos, convencido de que en cualquier momento alguien se daría cuenta de que yo no pertenecía ahí.
Mientras otros llegaban en carros decentes, algunos con mochilas nuevas y laptops brillantes. Yo me estacionaba con el carro que tenía más cinta adhesiva que pintura y cargaba con una mochila que había sobrevivido a todo menos al tiempo. Los primeros semestres fueron una guerra contra el cansancio. Trabajaba de noche en un almacén que olía a cartón húmedo y químicos baratos, levantando cajas más pesadas de lo que mi espalda soportaba. A veces salía con los dedos entumidos y los brazos marcados por golpes que nadie veía, porque para la gente que entraba al almacén yo era invisible. Luego, sin dormir mucho, me lanzaba a clases en la mañana. Tomaba café barato, de esos que saben más a quemado que a café, y trataba de mantener los ojos abiertos en un salón donde los demás parecían flotar tranquilos. A mí me ardía la cabeza, pero no faltaba. No podía darme ese lujo, porque cada clase significaba horas de trabajo pagadas convertidas en matrícula. Mientras yo me aferraba a ese ritmo que me estaba matando despacio, mi hermano mayor ya había salido de la universidad. Mi mamá lo anunciaba a todo el que quisiera escuchar, decía que su hijo el exitoso ya estaba en ventas y que tenía contactos importantes. La realidad, la que se veía cuando nadie estaba escuchando, era que trabajaba en una oficina cutre de seguros, básicamente llamando a desconocidos para venderles pólizas que ni él entendía bien. Yo lo sabía porque a veces él mismo se quejaba en voz baja, pero cuando llegaba a las reuniones familiares se pintaba como si estuviera cerrando tratos millonarios. Y todos le creían. Yo no decía nada, porque ¿qué podía decir? Nadie quería escuchar que el hijo dorado en realidad no brillaba tanto. Mi vida entonces era una especie de rutina asfixiante que tenía un propósito: acumular horas, créditos y experiencias que me acercaran a algo mejor. Los fines de semana, cuando no me tocaba turno, me sentaba en la biblioteca pública. Llevaba mi lonche envuelto en papel aluminio y pasaba horas leyendo sobre logística, administración y economía. No entendía todo de inmediato, pero me aferraba como perro a un hueso. Me daba cuenta de que el mundo de los negocios no era para genios de traje caro, era para gente que aguantara más presión de la que otros estaban dispuestos a soportar. Y eso sí lo tenía: resistencia. Había noches en las que me acostaba en el colchón hundido de mi cuarto, con la radio vieja sonando de fondo, y pensaba en la diferencia entre mi hermano y yo. Él vivía de las historias que se contaba, de la imagen que proyectaba, del aplauso rápido. Yo, en cambio, vivía de planear silenciosamente, de hacer listas en hojas recicladas, de poner fechas a lo que quería lograr. Sabía que no iba a haber un momento mágico donde todo se acomodara de golpe. Lo mío sería lento, pero real. Cuando cumplí 22, logré transferirme de ese community college a una universidad estatal. No era Harvard, ni Stanford, ni ninguna de esas que hacen que la gente se impresione de inmediato, pero para mí era un triunfo que me quemaba en las manos como si fuera un trofeo. Entré en administración, con la idea de abrirme camino en el mundo de la logística y los negocios. Fue ahí donde descubrí que me gustaba organizar caos, tomar procesos rotos y volverlos eficientes. Ese instinto que había desarrollado en los trabajos mal pagados, donde me las ingeniaba para que todo saliera más rápido, resultó ser una habilidad valiosa. Y mientras yo hacía malabares entre libros, trabajos de medio tiempo y becas que a veces apenas cubrían los libros de texto, mi hermano ya iba por su segundo cambio de trabajo en ventas. Mis papás lo defendían, decían que estaba explorando oportunidades, que no todo es lineal, pero yo veía lo que era: alguien que nunca había tenido que pelear por nada de verdad. Saltando de un lado a otro sin saber sostenerse. Cada vez que lo veía, aún mantenía esa sonrisa de superioridad, como si no pudiera aceptar que en algún rincón de su mente ya sabía que yo lo estaba alcanzando. En ese punto de mi vida todavía no había alcanzado nada espectacular, pero por primera vez sentía que las piezas empezaban a moverse. Había noches en que regresaba del trabajo agotado, con las manos oliendo a cartón y sudor, pero me recostaba en la cama y pensaba que esa vida de mierda era temporal, que estaba en medio de un túnel. Pero veía la luz al fondo. Y aunque la rabia hacia mi hermano no desaparecía, había cambiado de forma, ya no era el deseo de gritarle en la cara, ahora era la determinación de demostrarme a mí mismo que podía llegar más lejos. Esa etapa de mi vida fue el cimiento.
Fue donde aprendí que no necesitaba que nadie me validara, que el reconocimiento de mi familia, sus aplausos vacíos y sus miradas condescendientes no valían nada comparado con la satisfacción de levantarme cada mañana sabiendo que estaba construyendo algo mío. La promesa que me hice aquella noche en la mesa seguía latiendo, pero ya no era un grito ahogado de adolescente herido, era un plan que empezaba a tomar forma en silencio. Y aunque nadie lo veía todavía, en mi cabeza ya estaba claro, lo iba a alcanzar, y lo iba a superar. La diferencia era que yo estaba dispuesto a sangrar por ello, y él no. Actualización 2. Pasó un buen tramo de tiempo, tanto que cuando volví a mirar hacia atrás ya no reconocía al chamaco que cargaba cajas y dormía en el asiento del carro entre un turno y otro. Para entonces ya estaba en la universidad estatal, con el ritmo encarrilado y con esa mezcla rara de cansancio crónico y hambre de futuro que te obliga a decir que sí a todo lo que huele a oportunidad. Terminé los últimos semestres con la agilidad de quien aprendió a hacer rendir cada dólar en libros de segunda mano y cada minuto en bibliotecas que cierran tarde. Mi ritual era casi una coreografía: salir de clase, manejar hasta el almacén o el restaurante de turno, regresar de madrugada con los ojos rojos, poner a lavar el uniforme y sentarme, aunque fuera por media hora, a revisar notas. No había gloria en eso, pero había un hilo invisible que me jalaba hacia adelante. Un día, en una feria de empleo de esas que parecen un relleno de calendario universitario, me aventé con un currículum que daba pena ajena y un discurso ensayado frente al espejo. Me topé con un gerente de una empresa de logística mediana, un tipo con el cuello de la camisa siempre un punto más ajustado de lo que debía, que dijo que buscaban a alguien que supiera aguantar presión y no se rajara con horarios. Yo pensé que estaba describiendo mi vida, y le solté, sin glamour, que dormir poco y resolver cagaderos era mi especialidad. Le hizo gracia el descaro y me dio una entrevista formal al día siguiente. Salí de ese cuarto gris con la sensación de que por fin había empujado una puerta que cedía, aunque fuera 1 centímetro. El trabajo no tenía nada de mágico. Era un piso con olor a café recalentado, luces blancas que te dejan ojeras y un sistema de rastreo que se caía a cada rato en las horas críticas. Mi puesto se llamaba algo rimbombante como coordinador de operaciones junior, pero en cristiano significaba que me tocaba pelearme con proveedores, calmar a clientes que llamaban mentando madres porque su pedido no llegaba. Y sobre todo entender por qué carajos el inventario jamás cuadraba con lo que el sistema decía. Al principio sentí que me habían lanzado a una alberca honda con piedras amarradas a los tobillos, luego de algunos golpes aprendí a patalear con ritmo. Había personas que se desmoronaban cuando las cosas se salían del guión. Yo, curiosamente, entraba en una zona rara de foco donde todo se acomodaba en mi cabeza. Si el camión se quedaba atorado en un depósito estatal por un papel mal llenado, ya no buscaba culpables, buscaba el atajo. Si un cliente amenazaba con cancelar un contrato, no le ofrecía disculpas vacías, le ofrecía una ventana realista con un plan de recuperación y me quedaba hasta que el plan cuajara. El primer mes fue un desfile de metidas de pata, llamadas a deshoras y un supervisor con ojitos de halcón que me correteaba por cada coma. No me caía bien, pero me enseñó algo valioso: la obsesión por los detalles no es cursilería de manual, es la frontera entre el caos que te aplasta y el caos que aprendes a usar. Con el sueldo apenas me alcanzaba para pagar renta, gasolina y comida que casi siempre salía en bandejas de microondas, pero ya no tenía que sacar cuentas con la angustia de antes, y eso en mi mundo era lujo. En esa etapa, el fantasma de mi hermano era más un zumbido que una presencia, lo veía cada tanto en reuniones familiares y llegaba con la camisa abierta de más. El cabello engominado y una arrogancia cansada que no combinaba con su realidad. Decía que estaba en ventas de alto valor, hablaba de proyecciones, de comisiones jugosas, de un jefe al que supuestamente tenía en la palma de la mano. Mi papá lo miraba con ese brillo en los ojos que yo había visto desde que era niño, como si el hijo dorado siguiera en la cúspide, aunque por debajo se le estuviera desmoronando el piso. Cuando me tocaba a mí contar algo, yo elegía anécdotas cortas y masticables, que había resuelto un cuello de botella en la bodega, que el equipo había logrado reducir devoluciones en una semana clave. Que estaba aprendiendo a leer reportes sin sentirme un impostor. No vendía humo ni pedía aplausos, me bastaba con ver que, en mi escritorio, las cosas cada semana eran un poquito menos desordenadas que la anterior.
El cambio real, ese viraje silencioso que no se nota hasta que ya es imposible negarlo, llegó cuando la empresa decidió migrar a un sistema nuevo de gestión y todo se fue al carajo durante varias semanas. Fue una de esas implementaciones que prometen cielo y mar y terminan soltando un enjambre de errores que nadie entiende. Se cayeron reportes, se duplicaron pedidos, los inventarios parecían escritos por un borracho, los camiones pasaban a recoger mercancía que no existía o no pasaban por la que sí, hubo gritos. Amenazas de demandas y correos incendiarios. En el ojo del huracán me tocó coordinar un turno extendido, y ahí descubrí una habilidad que no sabía que tenía, convertir pánico en tareas claras, separar urgentísimo de importante. Alinear a la gente que estaba a punto de mandar todo a la mierda y recordarles que lo que nos salvaba no era el software ni la marca ni el discurso motivacional del gerente, era el oficio de resolver. Me quedé días que parecían una sola noche larga, aprendí a dormir en un sillón con la chaqueta por encima y a despertar antes de que sonara el teléfono para que no me pegara el susto. Un gerente regional se asomó a la guerra y me vio en medio del desmadre con la pizarra llena de rutas alternativas, listas de llamadas por hora y un calendario que había dibujado con marcador para no perder el hilo. Al final de esa crisis, cuando el sistema por fin dejó de escupir errores y los clientes volvieron a hablar con un tono más humano, ese gerente me llamó a su oficina, cerró la puerta. Se recargó en el respaldo y me dijo con calma que había gente que se hace chiquita en la tormenta y gente que se hace más grande. Agregó, sin adornos, que quería que yo liderara un equipo pequeño de mejora operativa. No fue un ascenso escrito en letras gigantes, pero para mí fue el primer ladrillo visible de algo que empezaba a tener forma. Con ese equipo aprendí a negociar sin vender el alma, a escuchar a operadores de bodega que venían con quejas legítimas y a filtrar a los que solo querían excusas. A sentarme con finanzas para revisar dónde se nos iba el dinero como agua y a convencer a ventas de que no prometieran tiempos imposibles solo para quedar bien y después dejarnos a nosotros cargando el muerto. Descubrí que mi voz, cuando hablaba de lo que conocía con los pies en el piso, pesaba más que la voz segura pero hueca de gente que solo repetía lo que escuchaba en presentaciones bonitas. Empecé a llegar a casa con la cabeza molida, pero con la satisfacción de haber movido una tuerca. Ya no tenía que inventarme razones para levantarme, el trabajo me necesitaba, no como un héroe, sino como un cabrón terco que mantuviera el hilo. Fue también en esa etapa que me animé a tomar clases nocturnas para un posgrado. No lo anuncié en casa, no lo puse en redes, no lo dije en voz alta. Sentía que si lo compartía lo iba a echar a perder. Me matriculé con becas, descuentos, préstamos y una fe casi tonta en que me iba a alcanzar. Las primeras semanas fueron un golpe seco, entrar a un salón con gente que discutía casos y conceptos como si los hubieran mamado desde la cuna y yo con mis cuadernos manchados de café, tratando de no quedarme atrás. Me temblaban las piernas, pero ya no era miedo, era adrenalina. Mi hermano seguía orbitando con su mito personal. Lo veía en Navidades o en cumpleaños y traía ese discurso de tiburón de ventas que huele a perfume barato. Soltaba frases de motivación como si fueran monedas, pero cuando le rascabas 3 preguntas se notaba el vacío. Una tarde, en casa de mis padres, dijo que pronto abriría su propia firma, que estaba evaluando socios, que le habían ofrecido un paquete de compensación tan alto que ni valía la pena discutirlo. Yo lo escuché en silencio, con una cerveza caliente en la mano, y en vez de rabia sentí una lástima fría. No porque le deseara mal, sino porque intuí que estaba a un paso de resbalarse por no aceptar que no sabía caminar ese terreno. Aún así, su tono conmigo no cambiaba. Cuando me preguntaba cómo iba lo mío lo hacía con ese aire condescendiente de quien da por sentado que lo de uno es un pasatiempo simpático. Yo respondía sin adornos, y eso, con el tiempo, se volvió mi pequeña venganza diaria, no darle material para su circo, no entrar en su juego de medirse las vergas con historias inventadas. Solo poner sobre la mesa hechos sólidos que, por más que él quisiera, no podía deshacer con una carcajada. En la empresa, el segundo año con mi equipo fue el de las victorias discretas que mueven la aguja. Acortamos tiempos de entrega, mejoramos la precisión del picking, renegociamos contratos de transporte que estaban inflados y ordenamos el caos de devoluciones en temporada alta.
En paralelo, mis noches eran para estudiar, escribir casos, aprender a presentar sin que me temblara la voz y a morderme la lengua cuando algún compañero se aventaba con el típico comentario clasista disfrazado de broma. Conocí a una mentora, una directora operativa que había comenzado como recepcionista hacía décadas y tenía cero paciencia para la pose. Ella me adoptó sin formalidades, me corregía con una contundencia casi cruel y me daba consejos que nadie te enseña en clase, como sostener una mirada cuando dices algo impopular, como pedir recursos sin sonar desesperado, como ceder lo justo para ganar lo importante. Fue ella quien me empujó a postularme a un programa interno de liderazgo, un filtro duro que casi siempre elegía a los que venían de las universidades de moda. Me dijo que no aceptaba un no por respuesta, que dejara de sabotearme con prejuicios pendejos. Le hice caso. Preparé el paquete, pedí cartas, armé un ensayo que no hablaba de milagros, hablaba de trabajo sucio bien hecho. Cuando llegó la carta de aceptación casi no reaccioné. La leí en silencio, en el asiento del carro, con el estacionamiento vacío, y sentí que algo en el pecho se acomodaba en su sitio. Al cerrar esa etapa, ya no era el chamaco que sudaba en el almacén sin voz ni voto. Seguía trabajando como mula, seguía sacando cuentas para pagar el posgrado, seguía regateando conmigo mismo horas de sueño para terminar proyectos, pero había cruzado una línea. La empresa dejó de verme como recurso prescindible y empezó a tratarme como alguien a quien había que escuchar cuando las cosas se ponían feas. La diferencia no fue una medalla ni un correo masivo, fue el tipo de llamadas que empecé a recibir y las puertas que se abrieron sin que yo tuviera que patearlas. En casa, mi familia aún no lo entendía del todo, y francamente me dejó de importar. Si ellos necesitaban un espectáculo para creer en mi crecimiento, se iban a quedar esperando. Yo ya tenía el mío, uno silencioso y terco, hecho de pizarras llenas, rutas arregladas, equipos cansados pero alineados y jefes que, con dientes apretados, empezaban a admitir que ese cabrón al que un día le dijeron que no iba a llegar a nada, ahora sostenía piezas clave para que el negocio no se cayera. Y en ese murmullo de cambios, con la venganza convertida en disciplina cotidiana, yo seguí, porque ya empezaba a oler el siguiente peldaño y, ahora sí, tenía la certeza de que iba a alcanzarlo. Actualización 3. Pasó un buen tramo otra vez, lo suficiente para que lo que antes parecía una racha afortunada se convirtiera en costumbre y, a la vez, en una responsabilidad que pesaba bonito. Había terminado el programa interno de liderazgo con más horas de sueño vencidas que medallas, pero con una claridad que no tenía cuando empecé, era bueno apagando incendios, sí. Pero lo que realmente me encendía era construir cosas de cero y dejarlas respirando solas. La empresa, que no es tonta cuando huele a alguien que hace que el dinero deje de escaparse por rendijas, me lanzó un reto con envoltura fea y regalo grande por dentro. Abrir una operación nueva en una ciudad vecina que estaba creciendo como pasto después de una lluvia, con clientes de retail que exigían entregas veloces y tolerancia a errores casi nula. El paquete venía con un contrato que por primera vez me hacía sentir que mi trabajo valía más que lo que yo decía en voz baja. Con un bono amarrado a resultados y con el tipo de confianza que te da miedo porque te obliga a responder. Firmé sin fanfarrias. Ese mismo día me senté con un café horrible de máquina, abrí una libreta y dibujé, a mano, el esqueleto del monstruo, metros de almacén, personal mínimo para arrancar, proveedores críticos, rutas probables, ventanas de recepción y despacho, y un calendario de semanas que ya sabía que no iba a respetarse ni de chiste, pero que me servía como faro. El arranque fue tan glamuroso como pelar cebollas, buscar nave industrial barata sin que fuera un hoyo, negociar con un casero que quería cobrar como si su bodega tuviera clima controlado y robots. Lidiar con permisos municipales donde lo mismo te pedían un plano que nadie tenía que una firma de un inspector que nunca estaba en su oficina. Y reclutar gente en páginas que son una selva donde se mezcla el que de verdad quiere trabajar con el que solo está cazando una firma para el desempleo. Aprendí a entrevistar en cafeterías de barrio para no gastar en salas prestadas, a leer currículums que mentían a gritos. Y a diferenciar al que dice lo correcto del que te cuenta un problema real y cómo lo resolvió con lo que tenía a la mano.
Fui armando el primer turno como quien arma un motor con piezas prestadas, un supervisor que venía de una competencia pero estaba harto de jefes gritones, una coordinadora con ojo clínico para los errores de captura. 2 operadores toscos que sabían manejar montacargas con la delicadeza con la que otros sostienen un violín, y un par de chavos nuevos a los que, si no los cuidaba, se me iban a asustar con el primer grito. Puse reglas claras desde el día 1, reglas que no salieron de un póster motivacional sino de lo que yo había visto que se jode todo, si te vas a equivocar, lo dices en el momento y no al final del turno, si no entiendes. Preguntas, si prometemos una hora, esa hora es religión, si alguien falta al respeto, se disculpa, corrige o se va. No era un monasterio, era un lugar de trabajo, y para que la chamba se sienta digna primero hay que quitarle a la gente el miedo de hablar. Los primeros contratos llegaron junto con el vértigo. Firmamos con un cliente que movía mercancía de temporada y que, literalmente, vivía y moría por semanas pico. Si la operación fallaba en esa ventana, nos arruinábamos la reputación antes de aprender a caminar, si dábamos el ancho, nos convertíamos en la opción obvia el resto del año. Preparé al equipo con una mezcla de plan militar y sentido común, recorridos diarios, simulacros de recibo, listas de verificación que no eran para castigar a nadie sino para que el caos no nos reventara en la cara. Y un tablero en la pared que se volvió nuestro espejo, con llegadas previstas, retrasos, causas reales y responsables con nombre y apellido. Cuando arrancó la primera semana pesada, nos llovieron cajas, reclamaciones, choferes malhumorados. Y correos de compradores que exigían milagros con una calma pasivo-agresiva que aprendí a interpretar como me importa un carajo cómo lo hagas, pero hazlo. Fue la semana en que me escuché a mí mismo decirles a todos que respiraran, que nadie se moría por una caja, que lo único que nos iba a hundir era el pánico. Dormí en la oficina sobre una colchoneta barata, me bañé en casa de un amigo que vivía cerca y desayuné sándwiches de gasolinera. Cuando terminamos ese maratón, el cliente nos pidió una llamada, y el comprador, un tipo que arrancó con tono frío, soltó una frase que se me quedó clavada por lo simple, dijo que no habíamos sido perfectos. Pero que fuimos confiables cuando todo apestaba a fracaso. Esas palabras, en ese momento, valieron más que cualquier discurso de jefe. Al mismo tiempo, en mi vida personal el tema de mi hermano seguía orbitando con su mezcla de farsa y tragedia. Para entonces ya había cerrado un ciclo sentimental que se había vuelto una relación con silencios incómodos, la terminé con respeto y sin promesas que no iba a cumplir. Porque la verdad es que yo estaba casado con ese proyecto y no era justo arrastrar a nadie a mi ritmo. Mi hermano llegaba a las reuniones familiares con un carro rentado que presumía como suyo y con historias de comisiones y viajes que a mí me olían a cuento. Mis papás, tal vez por necesidad, tal vez por costumbre, le aplaudían cada declaración. A mí me preguntaban si seguía en lo de la bodega y yo asentía, sin agregar nada más. En una Navidad, él volvió a lanzar el dardo envuelto en chiste, algo como que ojalá pronto subiera a cosas más serias y dejara lo manual. No me encendí. Respondí con una calma que me sorprendió, dije que lo mío era serio porque si yo fallaba, se jodían contratos, se jodían sueldos y se jodían familias que dependen de esa nómina. Que prefería ensuciarme las manos con algo real a vivir de humo. La mesa se quedó callada un segundo y luego alguien cambió de tema. Él sonrió, esa sonrisa que siempre quiere tener la última palabra, pero en sus ojos pasó una sombra que reconocí, la sombra de quien por un instante escucha una verdad que no quería oír. De vuelta en la empresa, el crecimiento trajo amenazas disfrazadas de oportunidades. Apareció un proveedor grande ofreciéndonos tarifas que parecían regalo, con letra chiquita que olía a trampa. Aprendí a decir que no aunque la cifra me guiñara, a pedir referencias, a llamar a un par de colegas con los que ya tenía confianza y preguntar si habían tratado con esos tipos y cómo les fue. A la par, Recursos Humanos empezó a empujar con programas bonitos de cultura, y yo tuve que aprender a traducir esas iniciativas en algo que no sonara a panfleto. No le puedes pedir a un operador que se tragó un turno de 12 horas que te hable de propósito si no le garantizas primero un descanso decente y un equipo que no se está desarmando. Metí mano en horarios,
Ajusté la rotación para que la gente viera luz de día, organicé capacitaciones con café de verdad y pan dulce que no fuera cartón, y comencé a sentarme una vez por semana con el equipo sin agenda. Solo para escuchar. En esas juntas salían joyas, un operador sugirió cambiar el orden de pasillos y nos ahorró recorridos tontos. Una coordinadora propuso que los errores de captura se corrigieran sobre la marcha con una verificación cruzada en vez de esperar al cierre, y eso bajó el margen de cagadas a niveles que yo jamás había visto. Les di crédito en público, hice ruido de sus ideas y me guardé el protagonismo para cuando había que recibir golpes. Esa ecuación, que parece sencilla, hizo que la gente se partiera la madre por el proyecto sin que yo tuviera que andar con discursos grandilocuentes. Fue también el tiempo en que empecé a ver de cerca a la gente que se viste de traje para esconder que no sabe operar ni una impresora. Llegaban con presentaciones tan pulidas que daban ganas de aplaudir y proponían transformaciones que, traducidas, significaban meter más presión donde ya no cabía. Me gané algunos enemigos sin querer por preguntar lo básico: ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Qué pasa si falla? ¿Dónde está el plan B? ¿Y quién se queda a las 2 de la mañana cuando el sistema se caiga? A veces me etiquetaron de terco. No me importó. Prefería ser el cabrón incómodo que cuida la operación a ser el simpático que la deja hecha trizas para quedar bien en una junta. Mi mentora, la directora operativa que me había dado el empujón tiempo atrás, me citó a platicar después de una reunión particularmente tensa. Me dijo, con esa brutalidad suya que abrazo, que iba por buen camino, pero que tenía que aprender a elegir mis batallas para no gastar pólvora en cohetes. Me enseñó a conceder en lo accesorio para salvar lo esencial, a dejar que otros se colgaran alguna medalla si eso blindaba el presupuesto que yo necesitaba, y a prever, siempre, la ruta de salida. Esas lecciones, más que el libro de moda, me salvaron de varias emboscadas disfrazadas de innovación. Por fuera, en lo familiar, la máscara de mi hermano empezó a agrietarse de maneras que ya no podía ocultar con chistes. Hubo rumores de que lo habían dejado ir de una empresa por temas de ajuste, que es la palabra que aquí usan cuando prefieren no decir la razón verdadera. Luego, sin avisar, apareció con una pareja nueva que se veía buena gente y que, según él, lo impulsaba mucho. No duró. Con el tiempo supe por terceros que había deudas, que le habían cortado servicios, que llamó a un primo a pedirle prestado con un discurso de inversión que nadie se creyó. Aún así, cada vez que nos veíamos, venía a tantearme como si yo siguiera siendo aquel chamaco al que se podía mirar por encima del hombro. Hubo una tarde en que me tiró la clásica frase de que si necesitaba consejos de ventas él me podía ayudar. Me dio risa sin querer. Le contesté que lo mío ya no necesitaba consejos, necesitaba menos bulto y más resultado, y que en eso estaba enfocado. No le gustó. Se tragó el gesto y cambió el tema hacia un partido que nadie estaba viendo. En la operación, la prueba de fuego real llegó cuando nos cayó una auditoría del cliente más grande. Sabía que no bastaba con que todo funcionara, tenían que ver que sabíamos por qué funcionaba. Ordené el almacén como si fuera mi sala y fueran a visitarme por primera vez. Preparé a la gente para preguntas capciosas, hicimos recorridos de mentira con aleatorios de verdad, revisamos desde extintores hasta registros de temperatura. Entrenamos a los nuevos para que no respondieran con monosílabos y a los viejos para que no se confiaran. El auditor llegó con cara de los voy a cachar, y lo recibí con una calma que aprendí a fingir. Caminó, preguntó, se asomó a la trastienda, pidió ver un incidente y cómo lo resolvimos. Lo llevé a la pizarra, a los registros, a los correos donde aceptábamos un error y la hora exacta en que se cerró, con nombre del que la cagó y del que lo arregló. No era un show, era transparencia. Cuando se fue, no dijo gran cosa, más que lo clásico de que mandaría un reporte. A la semana, el comprador me llamó y soltó una línea seca que fue mejor que una ovación. Dijo que, a partir de ese momento, nos consideraría su referencia para el resto de proveedores en la región. En cristiano, nos dieron un espaldarazo que se tradujo en flujo de trabajo menos impredecible y en una reputación que ya no tenía que defender con saliva. Esa misma semana, la empresa me puso sobre la mesa abrir otra locación hermana. Era el premio y la trampa, porque el que se emociona se precipita.
Pregunté por presupuesto real, por cronograma, por el margen de tolerancia a la cagada inevitable del arranque, por la flexibilidad de contratar lento y despedir sin culpa si alguien no daba el ancho. Puse una condición que en otras épocas me habría dado pena pedir: autonomía para elegir al equipo base y derecho de veto sobre candidatos que fueran recomendados por relaciones. Ya me había roto los dientes suficientes veces con el primo del amigo del jefe como para no repetir el chiste. Sorprendentemente, dijeron que sí. Armé un plan de transición para que mi casa nueva no se quedara huérfana cuando yo me fuera a parir la segunda, promové a gente que lo merecía aunque les temblaran las rodillas. Y me llevé a 2 piezas clave que sabían trabajar conmigo con pocas palabras. Entre todo ese movimiento, me llegó un correo que me hizo sonreír sin querer, uno de esos correos que en otra etapa habría compartido con medio mundo: la aprobación final de mi posgrado, con una nota sobre desempeño que, traducida al lenguaje humano, decía que yo no era el más brillante del salón pero sí el que estaba en el centro cuando el barco se movía. No imprimí nada, no compré pastel, no hice fiesta. Guardé el mensaje en una carpeta con nombre simple y me fui a comer tacos de pie con un colega. Brindamos con refresco tibio y nos reímos de lo absurdo, que la vida te premie justo cuando te tiene más cansado. Pensé en mi hermano, en esa versión nuestra donde él siempre va una escalera arriba. Esa imagen ya no me pesaba, la veía y no me sacaba de quicio, me confirmaba que la venganza no estaba en verlo caer sino en no necesitar su aprobación para subir. Aún así, no voy a mentir, había noches en que me imaginaba la escena que un día se hizo verdad: él cruzando mi puerta a pedirme trabajo, y yo devolviéndole la frase que me dejó cicatriz. No era odio, era cierre. Cerré esa etapa con un ritual tonto que me premio a mí mismo cuando las cosas se alinean. Me compré una silla decente para la oficina, una que no me dejara la espalda molida, y una pluma que corre bonito. Me senté tarde, cuando ya todos se habían ido, apagué las luces del almacén y escuché el silencio raro de un sitio de trabajo que descansa. Pensé en el chamaco que olía a grasa de hamburguesa, en las madrugadas con el uniforme pegado a la piel, en la risa de mi hermano sonando de fondo como un estribillo insoportable, y en cómo esa risa se había convertido, con los años, en metrónomo. No se había ido, pero ya no marcaba mi ritmo. El ritmo ahora lo ponía yo, con pizarras manchadas, contratos firmados sin humo, gente que decía mi nombre porque confiaba, no porque temía. Y con eso claro, me levanté, cerré la puerta, y me fui a dormir sabiendo que al día siguiente tocaba volver a abrir, a la misma hora de siempre, con la misma terquedad de siempre. Porque la venganza que funciona no es la que gritas, es la que trabajas hasta que, sin necesidad de anunciarla, habla por ti. Actualización 4. Pasó otra temporada larga, de esas que no se cuentan por semanas sino por etapas enteras, y nos atrapó la pandemia como a todos. Con el pie en el aire y la sensación de que alguien apagó las luces y dejó el mundo en silencio incómodo. Me tocó vivir el miedo desde 2 frentes, como persona que no quería enfermarse ni enfermar a su gente, y como el responsable de una operación que, de la noche a la mañana, fue catalogada como esencial. Lo que antes era mover cajas se convirtió en sostener cadenas enteras mientras el país aprendía a hacer fila para todo. Al principio, confieso que me superó, no saber si el chofer de la mañana iba a presentarse porque su esposa tenía fiebre, no saber si el proveedor que juraba tener mascarillas estaba vendiendo humo. No saber si un cliente iba a cerrar de golpe y dejarnos con inventario que nadie quería tocar por miedo. Aprendí a hablar del miedo sin vergüenza con el equipo, a decirles que no prometía milagros pero que sí les garantizaba que nadie se quedaría solo, si alguien caía, el resto cubriría, si alguien se quebraba, lo sentábamos. Respirábamos y volvía cuando pudiera. Entregamos cubrebocas que parecían de papel de baño al principio, luego conseguimos mejores. Pusimos estaciones de gel en cada esquina y convertimos una sala de juntas en un cuarto para aislar a quien estornudara sin que lo trataran como apestado. Hubo días en que el almacén olía a cloro y a nervios, y aún así las líneas corrieron porque entendimos que, sin peros, lo que traíamos entre manos era comida, medicinas y cosas que la gente necesitaba para sostenerse en el encierro. En ese caos, la logística se volvió una especie de guerra con reglas nuevas cada semana. Los puertos se saturaron, los tiempos se estiraron, los camiones escasearon,
y los costos se comportaron como un animal indomable. Antes de la pandemia yo ya era desconfiado con promesas bonitas. Durante ese tiempo, cada oferta de Salvación Express me olía a estafa. Me llamaron supuestos intermediarios con soluciones milagrosas, me hablaron de rutas secretas, de contactos con mano mágica, de tarifas que sonaban a chiste cruel. Dije que no más veces de las que puedo recordar, y cada no era un acto de fe en la regla simple que me mantuvo con la cabeza fuera del agua. La rapidez sin control revienta, la paciencia con método aguanta. Rehabilitamos proveedores locales que yo mismo había descartado por lentos, renegocié con quien estaba dispuesto a hablar de frente y no por correos con mayúsculas. Y me senté con el equipo a mapear de cero los procesos porque el mapa viejo ya no servía. Escribimos en la pared con marcador, hicimos listas de si pasa esto, hacemos esto otro, y otra lista de si todo falla, ¿quién llama a quién? No era ciencia de cohete, era disciplina con sentido común. Cuando alguien reventaba, y claro que reventaron varios, reconvertíamos. Uno de los mejores operadores de montacargas se transformó en el rey del control de calidad porque, con la ansiedad, afinó el ojo para detectar cualquier caja mal sellada. Una recepcionista tímida resultó tener una mano firme para la programación de citas con transportistas y la sacamos de la recepción para ponerla donde su talento valía oro. Con la incertidumbre flotando, lo único que nos salvó fue la plasticidad, mover piezas sin pedir permiso al ego. Mientras todo eso pasaba, mi vida familiar mostró su cara más agria. Mi hermano, ese que tenía la sonrisa de comercial pegada con engrudo, se fue quedando sin suelo. Su trabajo en ventas no sobrevivió ni el primer golpe. Al principio lo disfrazó de pausa estratégica, luego dijo que estaba evaluando nuevas plazas y, cuando ya no hubo forma de maquillar el asunto, llamó para pedir consejo. Ese día me habló con una voz que no le conocía, como si hubiera envejecido de golpe. Dijo que todo era temporal, que unos colegas estaban armando algo, que en cuanto se moviera el mercado él iba a levantarlo. Yo lo escuché con una calma que me hubiera dado vergüenza años atrás, porque por dentro sentí ese viejo diablillo que quiere decir te lo dije. No lo dije. Le contesté con aquello que sí podía ofrecer. En logística estábamos contratando temporalmente para cubrir ausencias, que no era glamuroso, que iba a tener que aprender de cero, que le tocaba cargar, tomar inventarios, equivocarse y pedir perdón, que si quería, le pasaba contacto de recursos humanos. Se quedó mudo un segundo y entonces soltó un comentario que me dejó muy claro que no estaba listo para la realidad. Dijo que él no se veía en lo manual, que él era perfil de cliente, que lo suyo era cerrar tratos. No andar entre cajas. Me mordí la lengua para no cagarla y le respondí que entonces lo mío no le iba a servir. No volvió a pedir ese contacto. Lo siguiente que supe, por mi mamá, fue que estaba solicitando ayudas, que el cheque de estímulo le había salvado unas cuentas, que había cosas retrasadas y que, por favor, si yo podía hablar con él para aconsejarlo. Aconsejar que, pensé, si su problema no era de estrategia, era de orgullo. En el trabajo, el año se volvió una sucesión de ajustes y, también, de reconocimientos que no tenían nada que ver con diplomas. Nos empezaron a tratar como referencia en la región, lo cual, traducido, significaba que el teléfono sonaba para pedirnos que compartiéramos prácticas. Armé sesiones en línea donde conté lo que habíamos hecho bien y, sobre todo, lo que nos había salido mal y cómo lo corregimos. Di nombres, puse ejemplos, hablé de errores con detalle para que no sonaran a leyenda, la ocasión en que mandamos un pallet a la puerta equivocada y el cliente nos quería colgar. La vez que un lote se echó a perder porque un sensor no estaba calibrado y nadie revisó el registro manual, el día en que un supervisor, pensando ahorrar tiempo, brincó un paso de verificación y armó un dominó de devoluciones. Lo conté sin anestesia y al final gente de otras sedes me dio las gracias por no vender la historia rosada. En paralelo, peleé por bonos para la línea más baja, porque si alguien merecía palmaditas y dinero extra era la gente que se metió al almacén cuando medio mundo estaba encerrado en casa. Hubo empujones con finanzas, hubo caras largas de jefes que creen que las gracias bastan. No bastan. Conseguí los bonos porque puse sobre la mesa números y, más importante, puse renuncias que no quería tener. Les mostré correos de operadores que, si no veían el reconocimiento en la cartera, se iban a otra parte.
No amenacé, presenté la realidad. Funcionó. No para todos, no como un milagro, pero suficiente para que se sintiera que la empresa no tenía una venda en los ojos. En casa de mis papás la tensión se volvió el invitado incómodo que nadie presentaba, pero todos veían. El hijo dorado dejó de llegar con carros rentados y empezó a llegar tarde, con el pretexto de que se le había complicado algo. Traía una mirada que reconocí, no porque la hubiera visto en él, sino porque yo la tuve cuando era adolescente, esa mezcla de vergüenza y coraje que te aplasta cuando descubres que la imagen que vendes no paga la renta. En una comida, mi papá, con torpeza y buena intención, lanzó un comentario sobre cómo el mercado estaba difícil para todos, y mi hermano lo reventó con una frase que sacó chispas. Mi hermano dijo: no es lo mismo pelear por tarifas de camiones que pelear contratos, papá, uno es repetir procedimientos, el otro es saber moverse, y me clavó una mirada que quería ser mordida. Respiré antes de contestar, y le solté un hilo que llevaba guardado desde hacía años, sin elevar la voz y sin adornos. Le conté que la gente que yo veía ganar no era la que hablaba bonito, era la que arreglaba lo que rompía. Que no existe moverse sin pagar el precio en horas, que si despreciaba el oficio no era el oficio el que quedaba mal, era él. La mesa se quedó congelada. Mi mamá tropezó con una broma mala para romper la tensión y todos fingimos seguir. Esa escena, chiquita en apariencia, me confirmó que el péndulo se había movido. Ya no me tocaba aguantarme la broma envuelta en cariño, ahora él tenía que aguantar la verdad envuelta en respeto. En la operación, cuando la pandemia pegó su segundo aire de caos, el desgaste mental se volvió un costo que ya no podía ignorar. Había gente llorando en el estacionamiento sin saber por qué, había ataques de pánico disfrazados de gastritis, había silencios que sonaban a bomba. Me vi obligado a aprender cosas que nunca pensé liderar. Turnos más cortos para quienes lo pedían, una línea directa con una terapeuta que accedió a darnos sesiones rápidas por teléfono. Y una política no escrita que decía que llorar en el cuarto de descanso no te hacía débil, te hacía humano. Un operador, un tipo enorme con manos de piedra, me pidió hablar y se quebró en mi oficina como un niño. Dijo que su mamá estaba enferma, que no podía visitar el hospital, que sentía que estaba fallando en todos lados. Le dije la única verdad que tenía, que el trabajo podía esperar, que se fuera a hacer lo que tuviera que hacer, que cuando volviera tendría lugar. Volvió semanas después con la mirada distinta. No sé si eso salva una vida, pero sé que salva lealtades, y en esa temporada las lealtades valían más que un camión extra. Fue durante ese mismo periodo cuando recibí la llamada que, aunque la había imaginado con saña adolescente, no esperaba tan pronto. Mi hermano me marcó con un tono que yo ya no reconocía, ni arriba ni abajo, más bien plano, gastado. Me dijo, palabras más palabras menos, que estaba viendo opciones, que tenía un currículum y no sabía si estaba vendible, que si yo podía echarle un ojo, así como quien pide sal. No me burlé. Me repetí por dentro que la venganza buena es la que no te convierte en lo que odias, y le dije que sí, que me lo mandara, que yo lo revisaba. Me llegó ese mismo día, líneas infladas, palabras grandotas para tareas chiquitas, huecos escondidos con adjetivos. Le regresé un documento con marcas, sugerí que dijera la verdad, que especificara logros medibles, que quitara el ruido. Me contestó molesto, dijo que si lo dejaba como yo decía iba a parecer un principiante. Le respondí que, tal vez, era hora de empezar de nuevo, que a veces para levantar hay que aceptar que uno está en el piso. No me respondió. A los pocos días, supe por mi mamá que estaba de malas conmigo porque lo había bajado de categoría. Qué ironía, pensé, mientras aprobaba presupuesto para horas extra que no quería recortar porque la gente que sí mostraba resultados los estaba sudando. El año, con todo y las heridas, cerró con un puñado de victorias que me supieron a revancha silenciosa. Una de nuestras sedes recibió un reconocimiento del cliente más duro, no por excelencia de póster, sino por confiabilidad durante un periodo en que otros fallaron. Nos ofrecieron extender contrato por más tiempo del habitual, con cláusulas que por fin no nos asfixiaban. Logré formalizar la promoción de 2 personas que habían sido columna durante la crisis y me dejaron escribir el plan de carrera para roles clave, con pasos claros y sin promesas huecas.
Cuando me avisaron que iba a liderar la apertura de otra operación, ya no sentí el vértigo de antes, sentí una responsabilidad limpia. Preparé la transición, dejé apuntes reales, instrucciones que no se quedan bonitas en un papel sino que sirven a las 3 de la mañana cuando el sistema vomita un error y el teléfono no contesta. Me despedí de esa sede de la manera que creo que se despide a un lugar, prendí las luces una última noche, caminé por los pasillos, toqué con la mano los estantes, agradecí a la nada por el oficio y apagué de nuevo. Sabiendo que lo que quedaba no era mío, era de la gente que se lo había ganado a pulso. En lo personal, el ruido con mi hermano no se apagó, más bien cambió de frecuencia. Cada vez que me lo topaba, lo veía cansado de sostener una historia que ya no convencía a nadie, ni siquiera a él. Yo, que durante años soñé con verlo pedir ayuda para darle la espalda, descubrí que el verdadero poder era escoger el momento y la manera. No iba a salvarlo, no iba a rescatarlo de sus propias decisiones, pero tampoco iba a humillarlo por deporte. El cierre, lo entendí mientras manejaba de regreso a casa con la ciudad medio vacía, llegaría cuando tuviera que llegar, no cuando yo lo forzara. Y cuando llegara, me encontraría con la voz firme, con la piel curtida por un oficio que me había dado identidad, y con la certeza de que no me debía aplaudir nadie, menos él. Esa paciencia, ese maldito músculo que trabajé sin querer, fue el que me preparó para el día en que mi hermano cruzó la puerta de mi oficina. Pero esa es otra actualización, y en este punto del relato, solo diré que, cuando la tormenta está en su máximo, uno descubre quién aprende a remar y quién sigue buscando el camarote con champaña. Yo ya sabía a qué grupo pertenecía. Él todavía no. Actualización final. Pasó suficiente tiempo como para que todas las piezas que había estado empujando a la fuerza se acomodaran en su lugar. No fue un cambio explosivo, no hubo un día en que todo brillara distinto, más bien fue un proceso lento, como ver crecer una planta a la que riegas a diario hasta que de pronto un día ya tiene raíces profundas y sombra propia. Yo ya estaba consolidado en la empresa, no solo como el que apagaba incendios sino como alguien a quien escuchaban antes de tomar decisiones importantes. Para ese entonces, dirigía varias operaciones, tenía equipos en diferentes ciudades y una reputación que ya no dependía de discursos ni de adornos, los números estaban ahí, los contratos se sostenían. Los clientes recomendaban nuestro trabajo sin que yo lo pidiera. Había aprendido a hablar de igual a igual con gente que antes me intimidaba, a negociar sin perder la calma y a mantener un ritmo que habría roto a mi versión de hace unos años. Tenía mi oficina propia, con puerta, con vista a un parque industrial que nunca dormía y con el espacio suficiente para trabajar sin sentir que respiraba encima de alguien. Esa oficina, con su escritorio pesado y su silla ergonómica que tanto me costó decidir comprar, fue el escenario de algo que yo había imaginado durante más de una década, sin saber que iba a llegar en serio. Una mañana cualquiera, cuando estaba revisando reportes y contestando correos con la rutina ya incorporada en los huesos, mi asistente se asomó a la puerta. Tenía esa cara de incomodidad que pone cuando alguien insiste demasiado sin cita. Me dijo que había un hombre esperando afuera, que decía que me conocía y que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Pregunté quién era, y cuando escuché su nombre, el aire en la oficina cambió. Era mi hermano. Por un segundo me quedé quieto, mirando la pantalla como si las letras pudieran tragarse la sorpresa, pero después asentí y le dije que lo dejara pasar. Lo vi entrar con una carpeta en la mano, un folder barato con papeles mal ordenados, y con una expresión que intentaba disfrazar nervios con orgullo. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, como lo había hecho toda su vida, pero esta vez no era el centro de la habitación, era un hombre gastado, con arrugas prematuras y una mirada que evitaba el contacto directo. Empezó a hablar con un tono bajo, algo que nunca le había escuchado. Dijo que estaba buscando oportunidades, que la pandemia le había pegado fuerte, que las cosas no habían salido como pensaba, que si yo podía considerarlo para alguna posición en mi equipo. Lo dijo rápido, como queriendo quitarse una espina de la garganta. Mientras lo escuchaba, me golpeaba la memoria de aquella noche en la mesa de mis padres, cuando con sus amigos se rió de mí, cuando me dijo que jamás llegaría a nada, cuando yo juré que un día le cerraría la boca con hechos. Y ahí estaba, en mi oficina, pidiéndome lo que juró que nunca necesitaría. Tomé el folder y lo abrí.
Revisé su currículum con calma, línea por línea, viendo cómo trataba de inflar puestos mediocres con palabras grandes, cómo intentaba cubrir huecos con adjetivos, cómo se notaba la urgencia disfrazada de seguridad. Sentí algo raro, no alegría ni lástima, sino una mezcla de cierre y de confirmación. No se trataba de venganza sangrienta, se trataba de reconocer que el tiempo le había puesto el espejo en la cara. Lo miré de frente, le sonreí con calma y le tendí la mano. Él, aliviado, intentó estrecharla, pero justo antes de que sus dedos tocaran los míos, retiré la mano y señalé la puerta. Le dije despacio, con la misma firmeza con la que alguna vez me prometí no ser como él, que tenía razón, que yo nunca iba a ser como él y que precisamente por eso estaba en el lugar donde él siempre quiso estar. Sus ojos se nublaron, se quedó helado por un instante y luego se levantó sin decir palabra. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue más fuerte que cualquier grito, más definitivo que cualquier pelea. No hubo escenas, no hubo insultos, no hubo pleitos. Solo un silencio que pesaba como una sentencia cumplida. Cuando se fue, me quedé en mi escritorio con el folder aún abierto. Lo hojeé una vez más, no por necesidad sino por simbolismo. Vi su nombre impreso en la parte superior y recordé cada momento en que me dijo que no podía, cada risa, cada comentario condescendiente, cada mirada de superioridad. Lo cerré despacio y lo dejé a un lado, como quien deja un objeto viejo que ya no tiene valor. Sentí un peso levantarse del pecho, no el tipo de peso que se va con euforia, sino el que se suelta con la certeza de que la historia ya no necesita continuación. Por primera vez, no pensé en él como mi rival, ni como el hijo dorado, ni como la sombra que me perseguía. Pensé en él como un hombre más, con sus errores, sus derrotas y sus decisiones. Y en ese momento me di cuenta de que la verdadera victoria no fue rechazarlo, ni verlo caer, sino darme cuenta de que yo ya no necesitaba su aprobación, ni su reconocimiento, ni siquiera su envidia. Yo ya había ganado mucho antes de que cruzara mi puerta. Esa tarde, cuando el sol bajaba sobre el parque industrial y las luces de los almacenes se encendían una por una, me quedé mirando por la ventana. Recordé al muchacho de 16 años que salió de McDonald's oliendo a fritanga y con la humillación clavada en la garganta. Recordé las listas en libretas baratas, los turnos dobles, los préstamos con intereses absurdos, las noches sin dormir, los nervios en las entrevistas, las primeras crisis, las pizarras llenas de rutas. Los equipos que aprendí a guiar, los clientes que aprendí a retener, las victorias discretas que nadie más celebró. Todo eso me había traído hasta esa silla, hasta esa oficina, hasta ese momento en que el ciclo se cerraba sin necesidad de estruendo. No hubo aplausos, no hubo testigos, no hubo discursos. Solo yo, mirando hacia afuera, sabiendo que había cumplido mi promesa de una manera más completa de lo que imaginé. Porque al final, la venganza no fue la puerta que le señalé a mi hermano, sino el camino entero que recorrí para llegar a ser el hombre que podía hacerlo sin temblar.